La de al lado, a la derecha. Esta. Sí, ahí dice sumatoria de XY menos promedio. ¿Sí? Y parece que usted en el cálculo que hizo, o sea, el que estaba hecho en la presentación era por la mediana, parece, ¿no? Menos mediana. Sí, que ese es el de acá arriba. No, este de M sub R todavía no lo vemos, lo vamos a ver ahora en medida de forma. Ah, no, no tiene nada que ver. Okay. No, La no, desviación, la desviación mediana entonces no está aquí sí, aquí está en el formulario, está arriba. ahí está, ahí está. Ok. ¿Y eso se aplica para los tabulados y para los dispersos? Sí, sí, sí. Siempre que hay tabulado, o sea, parece que sí, no le puse la para los tabulados. Siempre que hay tabulado se cambia este 1 partido por n por los f sub i. Y los x por la marca clase. La voy a agregar. La voy a agregar porque estoy viendo que no está. Buena observación. No, a veces uno se le pasan algunas. Esta para dispersos, falta para los tabulados. Por favor, vale. ¿Sí? Me refiero que. Vamos a volver. Quizás más rápido así. Ahí. Esta es la que está en el formulario. Dato disperso, falta este. Como le decía, este se transforma en ese y lo aquí en la marca clase. Pero la voy a agregar igual. Buena observación, se me pasó cuando la estaba escribiendo. ¿Sí? ¿Alguna otra observación? ¿Algo? ¿No? Más cómoda esta forma de presentar, creo, donde está el bloque de notas, la presentación, formulario y todo. Lo único que no puedo tener acá es el ex. Ahí, ese lo trabajo en el computador. Entonces, esta fórmula que usted me decía, de aquí la vamos a ver justamente ahora. Todavía no la hemos visto. Sí, yo la había confundido con la desviación media. Nada que ver. Sí, 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 sí. Ahora justamente vamos a pasar a ver eso. Entonces, vamos a grabar. Bien. Vamos a continuar. Entonces, las medidas de forma. A modo de resumen e introducción de lo anterior, nosotros ya sabemos que tenemos un conjunto de datos y nosotros describimos el centro, por ejemplo, con el promedio. Entonces, nosotros decimos dónde está ese centro, ese conjunto de datos. Con la medida de dispersión, por ejemplo, la desviación estándar, decimos qué tanto se alejan los datos del centro. ¿Ya? Ahora, la idea de estas dos medidas que vienen acá, que son en su conjunto medidas de forma, es decir, otras características adicionales ya a cómo se distribuyen los datos. Por eso se llaman medidas de forma. ¿Sí? Entonces, estas características adicionales nos tienen por objetivo, es decir, si los datos están muy concentrados en el centro o los datos están más o menos planos, ¿ya? La distribución es más plana. ¿Ya? De cierta forma, la desviación estándar nos dice eso, pero esto lo viene a ratificar mucho más. ¿Ya? Y lo otro también es si nos dice si los datos se concentran por debajo o por sobre el promedio. ¿Ya? Entonces, esos dos conjuntos de medidas se llaman medidas de asimetría, la que nos dice si los datos están bajo el promedio o sobre el promedio, o bien las medidas de kurtosis, que es lo que nos dice si los datos están muy aguzados en torno al promedio o están más bien planos. ¿Ya? Entonces, justamente, para poder comprender estas medidas, primero hay que comprender unas medidas adicionales que se llaman momentos de orden R. ¿Ya? Estos momentos de orden R se definen como 1 sobre n, la sumatoria de a cada dato le resto el promedio y lo elevo a la n. ¿Ya? En ese caso, los datos dispersos. Para los datos tabulados, el dato se reemplaza por la marca de clase
ya no suma hasta n, sino que suma hasta la marca de clase que tengo, y el 1 partido por n se reemplaza por el fi, que es la frecuencia relativa. Entonces, ahí tenemos la expresión para datos tabulados. Y la gracia de estos momentos centrados de orden R es decir, que son potencias de la diferencia entre el dato y el promedio. Ese es el fondo. Entonces, cuando el R1, estamos hablando del centro de masa. Cuando el R2, estamos hablando de la dispersión. Cuando el R3 en física se llama momento inercia, bien dicho. Y cuando el R4, cuando el R2 momento inercia, desviación estándar. Cuando el R3 eso se llama torque en física. ¿Ya? Pero no vamos a entrar en mucho detalle en la interpretación en física. Entonces, la idea de acá es definir una medida de qué tan dispersos están los datos en torno al promedio. ¿Ya? Entonces, cuando están muy dispersos, poco dispersos, sobredispersos. Entonces, estas medidas son medidas auxiliares que nos van a ayudar a la interpretación. Entonces, nuestro primer conjunto de medidas de forma se llaman medidas de asimetría, ¿ya? Y el primer coeficiente, uno de los coeficientes vendría siendo el gamma 1, que se llama coeficiente de asimetría de Fischer, el cual es esta M3 dividido la desviación estándar al cubo. ¿Ya? O sea, la R aquí la reemplazamos por 3, ¿ya? Y nos quedaría el M3. Si los datos están tabulados, se utiliza esta fórmula. Si los datos están dispersos, se utiliza esta fórmula. Si los datos están tabulados, se utiliza esta fórmula de acá. Esta forma de acá del coeficiente de Fischer es de esta forma independiente si están dispersos o tabulados los datos. Yo calculo el M3. Si los datos están dispersos, con la expresión de los datos dispersos, lo mismo que la desviación estándar. O bien, calculo el M3 para datos tabulados y lo mismo que la desviación estándar y reemplazo acá. Entonces tenemos que calcular M3 y la desviación estándar previamente para calcular el coeficiente de Fischer. ¿Ya? Este es el mejor coeficiente de asimetría que hay, pero es complejo de calcular, sobre todo cuando tengo muchos datos, porque cada uno tengo que elevarlo al cubo, todas las diferencias, ¿sí? Profe, ¿qué es lo que era el M3? Momento centrado de orden 3, esta de acá. O esta. Entonces, el M1 tiene que ver con el centro de los datos, el M2 con la dispersión, el M3 con la simetría y el M4 con la kurtosis. Por eso es una cantidad auxiliar que se utilizan sus primeros 4 momentos centrados. El primero simetría, el primero es centro de masa, el segundo es dispersión, el tercero es, cuando me refiero, cuando el R vale 3, se llama el que nos sirve para calcular la simetría, y después la siguiente presentación iba a ver el M4, que ese nos sirve para la kurtosis. En el fondo esta cantidad la podemos calcular para cualquier R, pues ahí dice los naturales, pero nosotros vamos a calcular el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces ese es el M3, que dependiendo cómo vienen los datos, hay que usarlo para datos dispersos o datos tabulados. Otro coeficiente de asimetría que tal vez se interpreta un poco mejor con la gráfica, pero es un poco más malo en el sentido de analizar la asimetría de variables aleatorias, que son variables probabilísticas, es el coeficiente de Pearson, donde este coeficiente es 3 veces la diferencia entre el promedio y la mediana dividido la desviación estándar. ¿Ya? Este coeficiente, eso sí, nos ayuda bastante en la interpretación de la forma de los datos, ¿ya? Aunque es mejor el coeficiente de Fischer para calcular la simetría. Y dentro de las interpretaciones, ya voy a hacer una gráfica yo, pero traje algunas por defecto hechas. ¿Ya? Las características principales de este coeficiente es que no tienen dimensión, ¿ya? O sea, son adimensionales. Se independizan de la escala de medida. O sea, estamos midiendo en metros, en kilómetros, en gramos, en grados Celsius, en lo que sea que estemos midiendo la variable, ¿ya? Quedan sin medida. Son invariantes bajo trasladaciones de origen y trasladaciones de escala. O sea, si yo a todos los datos les sumo una constante, es una trasladación de origen, el coeficiente no va a variar. Si a todos los datos yo lo multiplico por una constante, el coeficiente no va a variar. Cuando el coeficiente es igual a 0, cualquiera de los dos, decimos que la distribución es simétrica respecto a la media.
Pero cuando el coeficiente es negativo, decimos que los datos se concentran hacia valores altos, por lo cual hablamos de una asimetría hacia la izquierda, o sesgo hacia la izquierda, se concentra hacia valores altos. Y cuando el coeficiente es positivo, decimos que los datos se concentran hacia valores bajos. Y ahí hablamos de un sesgo hacia la derecha, porque los datos están más cargados hacia la parte baja. Esto se puede interpretar en la siguiente gráfica. Entonces, cuando nosotros tenemos una simetría negativa, lo que observamos es que nos cargamos hacia la parte alta. Y cuando tenemos una simetría positiva, nos cargamos hacia la parte baja. ¿Sí? Aquí estas dos líneas vienen representando el promedio y la mediana. El promedio y la mediana. Entonces la mediana es la que divide la curva en 50 y 50. ¿Ya? Y el promedio, como hay estos puntos altos que están por acá, se tiende a elevar. Como están estos puntos bajos por acá, el promedio se tiende a disminuir. Entonces, fíjense aquí que justamente aquí el promedio es menor que la mediana y acá el promedio es mayor que la mediana. El coeficiente de asimetría de Pearson está dado como 3 veces esa diferencia, dividida la desviación estándar para estandarizar. Entonces, acá, cuando nosotros al promedio le restamos la mediana, esto va a ser negativo, pasando ese hacia el lado de allá. Y acá, cuando al promedio le restamos la mediana, o sea, pasamos el promedio hacia el lado de allá, esto va a ser positivo. Y de ahí viene el nombre, asimetría positiva, asimetría negativa. Tiene que ver con el signo del coeficiente y no si es que se cargan hacia valores bajos o hacia valores altos. De hecho, es todo lo opuesto cuando uno lo ve desde ese punto de vista. La simetría negativa es cuando se carga hacia valores altos. Y la simetría positiva es cuando se carga hacia valores bajos. Entonces, aquí estamos hablando un poquito más de la forma de los datos. Entonces, y esto viene a redondear un poco la discusión de delante que se dio cuando me quiero si era mejor el promedio, la mediana, la desviación estándar o la desviación mediana. ¿Ya? Si yo entrego el promedio y la desviación estándar y aparte digo que tienen los datos una simetría positiva, yo con eso estoy entregando información de esto. Entonces estoy entregando la información de que los datos se cargan hacia abajo, el promedio está en tal valor y la desviación estándar es tanto. Entonces, aquí la desviación estándar se va a interpretar desde ese punto ahí acá. Entonces, obviamente, como la desviación estándar es la misma, acá va a llegar, va a sobrar más área acá y aquí va a abarcar más área. Por cómo están concentrados los datos nomás. ¿Ya? Y lo mismo en el otro lado. Acá, aquí está el promedio y si nosotros le sumamos y le restamos la desviación estándar. Versus que si hacemos eso mismo con la mediana, bueno, va a dar una cantidad más acotada. Nos va a dar una cantidad así. Entonces, con la mediana estamos apuntando directamente a esta parte alta, con el promedio estamos apuntando a toda esta parte de acá, que es cómo está distribuida la curva. Entonces, cuando nosotros decimos promedio tanto, desviación estándar tanto, y más encima entregamos un coeficiente de asimetría, ya estamos entregando bastante información de los datos. ¿Ya? Obviamente no es lo mismo que tenerlos, si yo tengo una muestra de 1 millón de datos, no es lo mismo tener 1 millón de datos, pero estoy resumiendo 1 millón de datos en 3 cantidades. Un promedio, una desviación estándar y un coeficiente de asimetría. Y con eso me doy la idea más o menos de cómo se están comportando los datos. Esa es la principal idea de la estadística descriptiva, es comprender los datos, entenderlos. Y cuando el coeficiente de asimetría, profe, es 0, Es simétrico, perfecto. la curva es simétrica. Es simétrico. No está aquí en el dibujo, pero lo podemos hacer acá. Trataré de hacer la campana de Gauss. Si pasa eso, perfectamente simétrico, el punto medio vendría representando el punto que divide esto en 50%. Ahora, ese no es el único caso donde pasa eso. También hay casos, ese es el caso unimodal.
Y este es el caso ideal, porque aquí es igual a la media y igual a la moda, que la moda es el punto más alto. Pero también hay casos donde eso sucede, pero pasa algo así. Más o menos. Y bajo un poquito antes. Y en este caso ahí está hablando de variables bimodales. Entonces aquí está el promedio, que es igual a la mediana, pero la moda está acá y acá. Hay dos modas. Moda 1 y moda 2. ¿Sí? Pero igual sigue pasando que sobre esta línea está el 50% y bajo esta línea está el 50% y ahí está el promedio. Este es el caso de un coeficiente de asimetría de Pearson igual a 0, promedio igual mediana. Lo mismo que un coeficiente gamma 1. Entonces todo lo que está en la parte superior es idéntico a lo que está en la parte inferior del promedio. Eso significa asimetría. Y ahí tenemos la asimetría negativa y la asimetría positiva. Obviamente, como dice acá, las interpretaciones son las mismas si usamos coeficiente gamma 1 o la S, solo que es más fácil interpretarlo a partir de la gráfica con el AS, pero es más preciso el coeficiente de Fisher que el de Pearson. Más preciso cuando uno hace simulaciones, cuando uno tiene datos que sabe que tienen cierta simetría y hace simulaciones, varias simulaciones y ve cuál anda mejor al verdadero valor, y en ese caso el de Fisher anda mejor. Entonces, desde nuestro caso práctico que teníamos de los datos de temperatura, teníamos 24 datos, un promedio en datos dispersos de 26,29, una mediana de 26, un cuartil 1 de 25, un cuartil 3 de 28,75 y una desviación estándar de 3,237. Esos eran nuestros datos que teníamos de datos dispersos. Por lo tanto, ahora procedemos a calcular el M3. Y el M3 no es otra cosa que a cada dato le restamos el promedio, lo elevamos al cubo, lo sumamos y después al final dividimos por n. ¿Ya? Que en este caso, esa sumatoria nos da menos 444,434 dividido 24 y el coeficiente estaría dando el M3 menos 18,518. Con este M3 nosotros calculamos el gamma 1 y nos da un valor de, ahí tenemos el M3 dividido la desviación estándar al cubo, menos 0,546. O sea, un valor negativo. Con esto estamos diciendo que la variable tiende hacia los valores altos, ¿ya? Levemente. Ahora, cuando nosotros vemos esto y calculamos el coeficiente AS de Pearson, que es 3 veces el promedio menos la mediana de desviación estándar, nos da 0,270 y nos da positivo. O sea, de hecho, hasta nos cambió la interpretación. Acá estamos diciendo que se concentra hacia valores altos y acá estamos diciendo que se concentra hacia valores bajos. ¿Ya? Y en este sentido, cuando pasan este tipo de cosas, hay que creerle a al primero. De hecho, como lo vamos a calcular en el Excel, deberíamos calcular siempre el primero, ¿no? El segundo no es necesario. Con uno basta. Y cuando uno observa el histograma de los datos, si la curva tiende a parecerse más a esta de acá. Ya vamos a hacer el histograma. A ver, ¿dónde tenemos la tabla? Vamos a ver un poquito más atrás. Porque hemos pasado esta presentación. Aquí está el histograma. No sé si da el espacio. Es 2, 1, 10, 7 y 4. Lo voy a escribir acá en nuestras notas que tenemos, el histograma. Vamos a hacer una pequeña barra. Entonces la primera tiene altura 2. La segunda tenía altura 1. Después tiene altura 10. Ahí tenemos 2. 2 son 4. 8. Por ahí 10. Después viene 7. Y finalmente 4.
7 debería ser por aquí. Finalmente 4. Doble derecha, un poquito más. Ahí están todas las clases. Ahí. Ese es nuestro histograma. Y nosotros si vemos la curva, nuestra interpretación, tratamos de hacer una curva imaginaria por sobre estos datos, sería algo más o menos así. Y esto nos está diciendo que se concentran hacia valores altos. De hecho, hay una concentración mucho mayor acá, la parte alta, que en la parte baja. Así que aquí gamma 1 nos está dando negativo, pero AS nos está dando positivo. Y si uno interpreta la gráfica, este debería ser el que tiene la interpretación correcta. Por eso les decía que vamos a usar de preferencia este. Vamos a... Ahí tenemos la interpretación de la asimetría en el histograma. Vamos a avanzar un poquito aquí. Ahí tenemos. En datos tabulados, tenemos la misma historia, lo mismo el N, ¿cómo se llama? El N, el promedio, la mediana, el cuartil 1, el cuartil 3 y la desviación estándar. Eso lo calculamos anteriormente. Y el M3 en este caso va a ser menos 16,6555. Eso lo dividimos por la desviación estándar al cubo y nos entrega un valor de menos 511, mientras que el AS nos estaría entregando un valor de 3 veces el promedio menos la mediana desviación estándar, 0,05. Ya este es más cercano a 0. Entonces fíjense que esta cantidad se mantuvo más o menos estable entre la tabulación y no, y esta bajó bastante. Y aquí ya esta es pequeña. Es difícil hablar de un rango aquí de cuando un coeficiente de asimetría es pequeño y se puede considerar 0, porque en la práctica, muy rara vez vamos a tener un coeficiente de simetría que sea exactamente 0. ¿Ya? Con datos, eso pocas veces sucede. Entonces, hay que tomar un rango. Cuando uno considera que es cercano a 0. ¿Ya? Eso en realidad depende mucho del N. ¿Ya? Y por ahora no tenemos ningún criterio para que nos diga, decirnos eso. ¿Ya? Pero en el fondo, podríamos pensar que cada vez que la variable, la S o el gamma 1 es menor a 0,1, 0,2, estamos considerando que es cercano a 0. Ya si es más grande que eso, 0,3, 0,4, 0,5, ya se aleja mucho del 0. Esa pregunta de que si es 0 o no es 0, la vamos a poder responder después nuevamente con la inferencia. ¿Ya? Aquí muchas cosas se deben hacer con inferencia a partir de datos. Aquí, por ejemplo, la pregunta es, yo observo un 0,05 a partir de la muestra. ¿Se podrá considerar ese valor como 0? ¿O será estadísticamente distinto de 0? Entonces ahí ya no es lo mismo que estadística descriptiva. La estadística descriptiva me sirve solamente para comprender los datos. Si yo quiero hacer ese tipo de preguntas, yo ahí estoy sacando alguna conclusión de los datos y estoy diciendo, ¿será que el valor poblacional es distinto de 0 o igual a 0? No es que estoy observando con la muestra en particular. Entonces, en ese caso, ahí ya tenemos que pasar a cambiarnos de materia y para responder esas preguntas de ese estilo, necesitamos la teoría de prioridades. Así que esas preguntas van a quedar ahí pendientes hasta el final. Por ahora vamos a considerar si es asimétrico positivo o negativo, fuerte cuando ya es mayor a 1 o menor a menos 1, y leve cuando está en un número entre 0 y 1. ¿Ya? Y si ya está, este valor ya lo podríamos considerar como prácticamente 0. Pero nuevamente aquí, eso no hay una respuesta de manera objetiva con la materia que tenemos hasta ahora. ¿Ya? Más adelante podemos ver una materia más objetiva de estos indicadores. Así que nos quedamos con el gamma 1, nos da la misma interpretación, tanto con datos dispersos como datos tabulados. Si observamos su valor en datos tabulados, sí pareciera que fuese negativo, aunque también, a lo mejor es 0, tampoco es cercano a 0 en datos tabulados. La S, si bien es positivo, cercano a 0, también a lo mejor no hay
mucha asimetría, ¿ya? De hecho, un valor de 0,5 tampoco es tan alto. Eso con respecto a la asimetría. Ahora vamos a pasar a la kurtosis. La kurtosis, que se denomina índice o coeficiente de achatamiento en español, ¿ya? Nos indica qué tan aguzada es la curva, básicamente. Nos indica si los datos están muy concentrados en torno al promedio y tienen unos pocos datos lejanos, o en realidad todos los datos, la curva es media plana y en realidad no hay ningún dato que represente mucho el promedio, ¿ya? Como le decía, el tema de las notas, a lo mejor, por ejemplo, un promedio de 60, yo tengo 10 datos, y si tengo de esos 10 datos, 8 que están entre 55 y 65 va a tener promedio de 60, y 2 escapados, uno con un 30 y otro con un 100, eso si le hacemos el indicador de kurtosis nos va a decir claramente que es muy aguzado el promedio, muy representativo, porque representa casi todos salvo unos lejanos. En cambio, si tenemos un promedio de 60 y tenemos una dispersión así como un 30, un 50, un 70, un 80, ahí el promedio no representa mucho. Entonces ahí es más bien más plana la distribución en torno al promedio. Y ahí el coeficiente de kurtosis nos va a indicar al tiro eso. Entonces, en vez de estar pensando en cómo estuvieron los datos, para eso tenemos este coeficiente que nos dice justamente eso. ¿Ya? Su forma de calcular es el que se denomina como gamma 2 o K2. ¿Ya? Son dos formas distintas. La primera es de Fisher nuevamente, la segunda es una medida que definieron a través de los estadísticos de posición. No se le dio nombre, solamente se dice índice de kurtosis. Entonces, fíjense que el gamma 2, su ecuación es M4 dividido de a la cuarta menos 3, ¿ya? Mientras que el K2 es decil 9 menos decil 1 dividido 1,9 veces el rango entre el cuartil menos 1. Entonces aquí tenemos el decil 9, el decil 1, cuartil 1, cuartil 3, son las medidas de posición más usadas, y le restamos 1 porque teóricamente en la distribución normal, esta cantidad de acá, esto que está aquí, eso, vamos a dejar ahí mejor, eso, vale 1 en una campana de Gauss. Y esto vale 3 en una campana de Gauss. Entonces, con la idea es comparar con 0, o sea, la idea es comparar con la campana de Gauss, le restamos el 3 y le restamos el 1, que es lo que vale teóricamente en esa distribución. Y cuando es 0 el coeficiente, decimos que los datos tienen un acusamiento similar al de la curva normal. ¿Bien? O sea, tiene una cierta cantidad de datos, decaen y luego se alejan. ¿Ya? Así, normal. No están ni muy concentrados ni muy planas la distribución. Pero cuando es positivo, ahí sí decimos los datos están muy concentrados en torno al promedio y tienen unos pocos datos muy alejados. Y que cuando los datos están, el coeficiente negativo, decimos que es muy plana ¿cómo se llama? Y no tiene puntos extremos. En el fondo es muy plana la distribución y el promedio no representa mucho. Entonces ahí tenemos, ¿cómo se llama? Que en el primer caso, cuando los coeficientes son positivos, hablamos de leptocúrtica, y en el segundo caso, cuando los coeficientes son negativos, hablamos de platicúrtica. La palabra platicúrtica viene de plato. Leptocúrtica no sé de dónde viene. Y mesocúrtico decimos cuando el coeficiente es 0, que es el ideal igual al de la campana de Gauss, y al igual que el anterior, ahí tenemos unos gráficos. El A es el leptocúrtico, donde claramente hay más datos, por eso la curva se eleva, en alta, hay más datos en torno al promedio. ¿Ya? En la mesocúrtico, que es el ideal, la curva B, esa curva que va por acá, y la platicúrtico, donde vemos que es más plano en torno acá, no es tan representativo el promedio. ¿Ya? Entonces, aquí voy a permitirme hacer otra gráfica. Esa gráfica tiene un detalle, le cambian la escala. Entonces, una gráfica, vamos a buscar la curva normal. Sí, que más o menos no. Que más parecía una platicúrtica. Supongamos que ese es nuestro punto de referencia. Entonces, una distribución leptocúrtica, que la voy a poner aquí con azul, es una donde el área que está aquí, esta parte de acá, esa área, si lo veo un tema de área, esto se eleva aquí un poquito más alto, pasa más abajo y sube aquí.
Entonces, toda esta área que está acá, esa área, se distribuye una parte hacia arriba, y ahí queda más concentrado en el centro, y también una parte va hacia los puntos extremos. ¿Ya? Y entonces, en el box plot que veríamos una caja muy pequeña, bigotes bien separados y puntos extremos. Eso es leptocúrtico. Porque también se puede analizar la leptocurtosis desde el box plot, ¿sí? No solamente desde histograma, leptocúrtico. Entonces, una caja muy pequeña que está el 50% muy concentrado, porque esta área que estaba aquí se pasó al centro y quedó acá muy concentrada. Ahí. Y los bigotes hasta un cierto punto, y luego punto de doctor. Entonces eso es lo que uno vería geométricamente la leptocurtosis. Lo que la platicúrtico es todo lo contrario. Vamos a hacer la curva normal nuevamente. Más o menos no la curva normal. Entonces la platicúrtica es una curva que parte más abajo aquí y se abre mucho antes. Y se abre tan antes que queda prácticamente plana. Exageré ahí con la dejé muy plana. Parte tan antes, aquí, que queda plana, y baja después, y queda así. Por eso se llama platicúrtica, es como un plano. Es como que el área que estaba acá, en esta parte de acá, pasa ahí. Pasa ahí. Okay, no me queda muy proporcional, pero más o menos la idea. Entonces, el promedio ya deja de ser muy representativo, hay mucha dispersión en torno al promedio, pero tampoco más allá, cae abruptamente. ¿Ya? Entonces, esa es ¿cómo se llama? La platicúrtica. Estos conceptos cuesta entenderlo un poquito más, ¿ya? Porque es muy específico, me habla demasiado específico de la distribución. Entonces, una consecuencia de la platicúrtica, la vamos a ver después con este dato, es que cuando las curvas son platicúrticas es un indicio de que hay estratos, o sea, que la variable tiene un comportamiento de acuerdo a otra variable, donde en el grupo A tiene una media y en el grupo B tiene otra media, pero se tienden a confundir. Entonces, en el fondo, ¿cuándo pasa esto? Teóricamente, cuando yo hago una composición de dos curvas normales, tengo eso y tengo eso, dos normales, por lo tanto en el medio veo algo plano. Pero cuando veamos estratos vamos a hablar un poquito más de eso. Entonces, cuando yo tengo una variable ¿cómo se llama? Que tiene claramente, por ejemplo, dos estratos y la estoy trabajando como una, donde la media una es más baja y la otra es más alta, entonces los puntos altos de la clase más baja se tienden a confundir con los puntos bajos de la clase más alta y por eso queda así en el centro. Entonces, es un indicio de la platicúrtica, es un indicio de presencia de estratos. Y la leptocúrtica es un indicio de puntos extremos y sobreconcentración en el centro, de punto outlier. En fin, la asimetría y la curtosis son medidas complementarias que ayudan a entender un poco la forma, pero las medidas principales para describir conjuntos de datos son centro y dispersión. Las deformas son un conjunto de medidas complementarias para entrar con más detalle de cómo es la curva, de cómo es la distribución de los datos. Por eso mismo, son menos conocidas. A lo mejor ninguno de ustedes había escuchado hablar del concepto de kurtosis antes, o antes de ver algún curso de estadística. Pero sí, sin tener un curso de estadística, uno escucha de promedios, todo el tiempo. Promedios. La mediana ahora se está volviendo un poco más famosa. Hay muchos que ya que están criticando el promedio, sobre todo con esta cuestión de la distribución del ingreso. El promedio se dan cuenta que no representa lo que uno quiere, lo que se quiere describir en ese momento, y es mejor usar la mediana en ese caso. Pero todavía falta un poco de que entre en el lenguaje las medidas de dispersión. A veces se mencionan, a veces no, pero de simetría y de kurtosis prácticamente no se mencionan y son muy útiles para entender el comportamiento global de los datos. Entonces con esto terminamos. Me falta aplicar esta medida de ejemplo, pero con esto ya terminamos las medidas descriptivas univariadas.
la medida de dispersión, entonces, o sea, perdón, la medida de kurtosis, medida en datos dispersos. Esos eran los estadísticos que están acá, eran los que ya habíamos calculado de antes. Calculamos el D1, el decir 1 en este caso, vendría siendo el dato en la posición 2,5, dado que el n es 24. Recordemos que el decir se calcula como n más 1, el decir 1, n más 1 por 10 dividido 100, o n más 1 dividido 10, es lo mismo. 25 dividido 10, 2,5. Ese da un valor de 21,5. El decir 9, que es casi lo mismo, es n más 1 por 9 dividido 10. Ese vendría a ser el dato en la posición 22,5 y da un valor de 30,5 y ahí obtenemos que el K2 finalmente es 30,5 menos 21,5 dividido 1,9 veces el rango intercuartil, y este rango intercuartil es la diferencia entre estos dos términos. ¿Ya? Cuartil 3 menos cuartil 1, a eso le restamos 1 y nos da un valor de 0,263. Entonces tenemos nuestra medida K2 y si la comparamos con el de Fisher, primero hay que calcular el M4, donde a cada dato le restamos el promedio, lo elevamos a la cuarta y lo dividimos por n, obteniendo un valor de 355,596. Parece que ya venía alguien llegando. 598, perdón, y entonces el gamma 2 es este M4 dividido por la desviación estándar a la cuarta, le restamos 3 y nos da un valor de 0,240. Fíjense que no difiere mucho y por lo general esto no difiere mucho. Si cualquiera de los dos es razonable calcular. Y ahí tenemos una medida leptocúrtica, porque es positiva, pero es leve, no es alta. Ya cuando es sobre 1, ahí está hablando de una curtosis excesivamente alta. O sea, ¿qué nos dice esto? Que hay indicios de datos extremos, leve, y que en el promedio los datos están levemente concentrados sobre el promedio. Entonces, los mismos indicadores para los datos tabulados, primero necesitamos calcular, ahí están los indicadores iniciales, el D1, y para eso ubicamos en la tabla de frecuencia, en la columna de la frecuencia acumulada, el 0,1, identificamos su límite inferior, luego su amplitud, luego la cantidad de datos, luego n dividido 10, que es n por 10 dividido 100, menos lo acumulado en la clase anterior, que eso nos da un valor de 21,7. Lo mismo para el 19, pero acumulando el 90% de la variable, eso nos da un valor de 30,7. Fíjense que en disperso nos dan 21,5 y 30,5. Aquí nos da en tabulados 21,7 y 30,7. Casi igual. De hecho, la diferencia es la misma. Y con eso nos da un valor de, ahora sí lo que cambia es este, porque los cuartiles igual cambiaron. Un valor de 0,116. Mientras que el de Fisher, primero calculamos el gamma 2, el gamma 4, el M4, perdón. El M4, ¿cómo se calcula? Marca de clase menos promedio a la cuarta multiplicado por la frecuencia relativa. Y eso nos da un valor de 333 al sumar. Finalmente el gamma 2, que es el 333,079 dividido 3,124 a la cuarta menos 3, nos da un valor de 0,20 o 0,200. También similares entre sí, similares a los datos dispersos y positivos todos, lo cual nos sigue manteniendo la idea de que hay una leve leptocurtosis. ¿Qué quiere decir? Que las barras centrales son más altas y hay unas pocas barras alejadas que siguen apareciendo. Por acá adelante dice el gráfico de ahí está el workbook de esto, y efectivamente las barras centrales, creo que puedo usar destacador. Sí. Las barras centrales, esta, o la barra central, es más alta que las demás, es más representativa. Y así que tenemos la idea de que el gamma 2, en este caso, gamma 2 positivo, y el K2 en este caso también positivo, el índice de kurtosis. Y ahora sí,
con eso terminamos las medidas descriptivas de una variable. ¿Ya? La muestra estratificada es otro concepto, ¿ya? Que dado la hora, lo vamos a revisar mejor la próxima clase. Ah, no, mira que tenemos tiempo. Igual no sé si lo tenemos que revisar ahora. Estaba confundido que hay otro curso que termina a las 10:30. Tengo un lío con los horarios. No, queda bastante tiempo todavía. Ahora, eso sí, todavía no vamos a pasar con la muestra estratificada. Quizá igual las terminemos viendo en la próxima clase, porque lo que vamos a hacer ahora es poner en práctica las medidas de dispersión y las medidas de forma y la interpretación de los datos. ¿Ya? Entonces, para ello, está la actividad en el aula. Ahora voy a proyectar desde acá. En el aula, si nos vamos al aula, aquí está el aula del curso. Nos vamos a la unidad 1. Ahí sí. Unidad 1, bien dicho. Actividades. En las clases anteriores, ustedes recibieron la actividad 1, que tiene que ver con construir el gráfico POP. Ese era el objetivo de la actividad. Lo que está anteriormente era comprender la variable y el tallo y hoja era un resumen de la información. O sea, una forma de ordenar la información, perdón. Y el POP era la idea. En la actividad 2, que también ya la realizaron, el objetivo era construir la tabla de frecuencias, el histograma. Entonces, hacer la tabla de frecuencias y el histograma. Entonces, en la actividad 3, volvemos a los mismos datos, fíjese que ahora ya hay un par de preguntas. ¿Cuánto dura en promedio la ampolleta y cuál es su varianza? ¿Bien? Obtenga indicadores de forma e interprétenlo en el contexto del problema. ¿Bien? Al equipo de la empresa que fabrica las nuevas ampolletas se le pagará 10.000 pesos por ampolleta más 500 pesos por cada mes de duración. Con esta información y con la contenida enlatada en los datos. Es decir, ¿cuánto ganará en promedio este equipo? Entonces ahí tenemos una transformación lineal de los datos. Así que el objetivo ahora es responder la pregunta B, y de la parte A ya vimos el promedio la vez pasada, nos faltaría la varianza, pero creo que no la respondimos formalmente, así que en el fondo es hacer la actividad completa. La actividad. Y una vez que terminen esta actividad, vamos a proceder con la actividad 1.4, porque ya aquí lo que está básicamente son preguntas muy similares, pero con datos tabulados. En la actividad 1.3 los datos están dispersos y en la actividad 1.4 los datos están tabulados. Esa es la diferencia, las preguntas son bastante similares, pero no las mismas, similares, no las mismas. Y esa es la idea de lo que viene ahora, una actividad que yo estimo que debería ser una media hora por cada actividad, aproximadamente. Después la revisamos, ¿ya? La revisamos entre todos, la actividad, esa es la idea principal de la actividad, es que ustedes trabajen primero por su cuenta y después la revisemos de forma inmediata para que ustedes puedan ver si estaban haciendo bien las cosas o algo faltaba. Y también ir pasándome por los grupos para responder preguntas específicas. Entonces, ahora para pasar a esto, les voy a dar unos 2 minutitos ahí para que se traigan algo si están anotando algo, cualquier cosa, alguna consulta, pregunta. Mientras tanto voy a ir formando los grupos. ¿Esto lo hacemos en grupo, profe? No lo vamos ¿Cómo? a hacer con usted, o sea, no, como lo hacíamos anteriormente. No, primero un trabajo en grupo, para que trabajen ustedes de forma individual entre ustedes, se apoyen con consultas y dudas, y yo me voy a ir paseando por los grupos. Bueno. Entonces, primero voy a ir para el grupo 1, después grupo 2, grupo 3, grupo 4. Si ustedes tienen preguntas... Disculpe. Sí, sí. ¿Lo tenemos que desarrollar a mano o en Excel?
En Excel mejor, porque en Excel también pueden compartir los resultados de lo que están haciendo. En Excel, a mano si quieren también el problema, para reforzar las fórmulas y todo eso, si quieren un complemento de las dos cosas, no hay problema, porque en datos dispersos el Excel calcula todo. El problema es que para datos tabulados, igual necesita saberse la fórmula, porque el Excel no tiene programada la fórmula de las tablas. No. Por lo menos yo no he encontrado. Yo he buscado y no he encontrado la programación de las tablas. Entonces igual necesita saber la fórmula para aplicarla. Entonces, si la sabe para datos tabulados, entonces por defecto también es aplicable a datos dispersos. Así que en la primera parte, en la primera actividad, que es con los datos dispersos, se pueden apoyar con el Excel. En la segunda parte también se pueden apoyar con el Excel, solo que no va a calcular todo. Eso. Y voy a crear los grupos mientras tanto. Aleatorios nomás los grupos. No sé si... Es difícil dejar grupos fijos porque no sé, si falta uno en una clase, más fácil que lo divida el Excel. Creo que del día mío de trabajo el grupo se fueron varios. Realmente habían 5 más conectados. Vamos a crear 4 grupos. ¿Cómo? No. 4 grupos de 4 cada grupo, 4 a 5 integrantes. Ahí están los grupos creados. Ah, no, me salió... Ahí